Para este ejercicio de interpretación vamos a iniciar a trabajar con un dibujo plano específicamente. No importa si es un dibujo plano, una prenda, digamos que una fotografía, siempre vamos a tener que trabajar con las proporciones de la imagen. Entonces lo primero que voy a venir a marcar es por dónde está en este caso mi línea de busto, por dónde está mi punto o mi línea de cintura y dónde vamos a encontrar el largo. Si me empiezo a dar cuenta me voy a dar o voy a revisar que hacia la parte del posterior tengo un largo, hacia la parte del delantero tengo otro largo y que hay puntas. También me voy a dar cuenta que estoy manejando una serie de asimetrías o digamos que acabados distintos hacia la parte del delantero. ¿Qué otros puntos de referencia? Si nosotros venimos a hablar de un plano normal, estaríamos diciendo que aquí iría una pinza y que aquí iría otra pinza para poder ajustar el busto. Pero en este caso no tenemos ninguna de las dos pinzas, es decir, que vamos a tener un traslado de pinzas. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta? En este caso estoy trabajando con un ojal tipo ribete. Fíjese acá, es la lupa con la que estamos trabajando. Básicamente lo que me está diciendo es, cuando usted trabaje el corte debe venir y marcar de dónde a dónde es que va a quedar su ojal. Estamos trabajando un cuello alto, como lo dice la imagen. Básicamente lo que me está diciendo es que no va a tener un corte de cuello, así que podría llamarse más bien un escote alto. Entonces, puntos de referencia a tener en cuenta. En el delantero voy a tener una serie de cortes que me van a ir trasladando las pinzas, o sea, voy a hacer un traslado de pinzas ya por cortes. Y en el posterior voy a tener una especie de corte princesa, podríamos llamarlo, pero que va a venir a morir en cuello. Es decir, para que en este caso tengamos un cuello alto o un escote alto, necesitamos generar una serie de pinzas. Que eso es lo que nos está mostrando aquí la lupa con la que estamos trabajando. Otra característica que vamos a trabajar es la manga. Entonces va a ser una manga tipo sastre porque va a tener una sola hoja y lo que se va a hacer es pinza por codo. Fíjese acá hasta donde está la línea de codo y la vamos a venir a trabajar. Básicamente esas son las generalidades de nuestra chaqueta. Recuerde que usted debería venir a marcar cuánto entonces es el diámetro del botón, cuánto entonces es el cruce con el que vamos a trabajar, cuánto es la tapa del bolsillo, cuánto es el ojal, a qué altura va a quedar el corte, qué altura va a tener en este caso el cuello, cuál es la separación que vamos a ir trabajando de los cortes y demás. Entonces, ya a medida que vayamos avanzando, vamos a ir haciendo referencia de cada una de las medidas. Lo primero que vamos a venir a marcar en este caso es nuestro básico. Así que voy a venir y voy a marcar la línea guía con la que vamos a empezar a trabajar. Marco la línea guía y desde ahí vengo y aplomo. Entonces, vengo y coloco el posterior, alineo y voy haciendo la marcación del básico con el que voy a trabajar. Marco puntos de referencia como cinturas, vértices de pinza, costado. Vengo y coloco entonces mi delantero. Si quiero hacer plano unido, entonces tengo que venir a dar primero el desahogo para venir a colocar mi básico. Si quiero hacer plano separado, lo único que hago es venir y trabajar en este caso pues completamente separado. ¿Listo? Entonces, en este punto que hemos venido trabajando todo en plano unido, voy a hacer este ejercicio en plano separado para que no tengamos inconvenientes. Entonces, voy a venir y voy a marcar en este punto por donde va a quedar mi delantero, dejando espacio suficiente para poder trabajar el cruce de botonadura. Recuerda que va a llevar un cruce. Y hacia la parte superior también estamos dejando espacio suficiente para poder marcar el cuello. O digamos que el escote alto con el que vamos a trabajar. Marco entonces cinturas, marco costados y vértice de pinza. Vengo y cierro. Listo, desahogos. Esta chaqueta se ve amplia dentro de lo que estamos trabajando de la silueta. Quiere decir que debe tener sí o sí un desahogo hacia la parte de abajo. Quiere decir que en este caso podríamos venir a trabajar un desahogo de 6 centímetros perfectamente o incluso de más. Insisto, estos centímetros que usted va a dar de desahogo dependen es del diseño con el que usted esté trabajando. Entonces en este caso si lo dividimos en 4 partes iguales, básicamente lo que estaríamos diciendo es que cada centímetro y medio que tendríamos que aumentar centímetro y medio.
Vengo entonces, aumento en este caso el 1,5 cm por costado, aumento en este caso el 1,5 cm por costado con el que voy a trabajar y voy a venir y voy a cerrar el plano. Marco entonces mi nueva línea de costado, marco entonces mi nueva línea de costado y desde ahí vengo y marco los puntos de cintura con los que estamos trabajando, delantero y posterior. Recuerde que esto no existe en el plano, estamos trabajando planos separados. Puedo venir entonces y cerrar mi plano, marco acá mi centro atrás, prolongo acá mi centro frente, voy a definir cuánto es el largo de la prenda. Entonces recuerde que este tipo de largos definen es del ejercicio de proporciones con el que estemos trabajando, es decir, usted viene y marca y dependiendo de eso es que va a venir y va a dar el largo con el que va a trabajar. Ese largo que usted va a trabajar hacia la parte del delantero es lo mismo que usted va a trabajar hacia la parte del posterior, así que viene y lo marca. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso voy a empezar a hacer traslados de pinza. Voy a marcar pinza por costado, así que voy a venir y voy a modificar la cintura, en este caso, de mi chaqueta, diciendo que esta medida de acá la voy a pasar al costado de mi prenda. Simplemente vengo y marco la medida y desde ahí trazo el traslado de pinza con el que voy a trabajar, es decir que en este caso voy a manejar un largo diferente en papel para la chaqueta que estamos marcando, es decir, delantero y posterior. ¿Puedo venir acá y ya cerrar el largo de mi chaqueta en posterior? Sí, porque la chaqueta que estamos trabajando viene a quedar completamente recta. Va a tener punta hacia la parte del delantero, es decir, que debo venir y marcar el aumento que voy a trabajar por la punta hacia la parte del delantero. Insisto, todo este tipo de ejercicios o todo este tipo, digamos que de análisis y medidas dependen del ejercicio de proporción con el que estemos trabajando. Entonces, ya en este punto puedo decir que tengo el croquis del plano con el que voy a empezar a trabajar, por lo menos con desahogos y pinzas. Me hace falta dar desahogo por línea de profundidad de sisa, desahogo por hombro para que pueda tener la hombrera o pues para que pueda quedar, digamos que funcional, pensando en que por debajo va a tener alguna otra prenda. Entonces lo primero que hago es que vengo y modifico acá punto de hombro. ¿Cuánto le voy a aumentar? 1 centímetro, 1,5 cm, 2 centímetros, eso ya depende, ya en este punto usted sabe cómo funcionan o qué pasa en el momento en que usted modifica el hombro y puedo venir a subir medio centímetro para que me quepa o para que quede, 1 centímetro para que quepa o para que me quede la hombrera. Puntos de referencia, en este caso al ser un cuello alto, mi cuello vendría a quedar más o menos como a esta distancia, es decir que en este caso estamos trabajando un desahogo por la línea de cuello-hombro. Lo que hago es que vengo y marco el desahogo, 1,5, 1, eso ya depende de lo que usted esté trabajando, 2, y desde ahí es donde voy a empezar a salir mi hombro, así que viene y marca desde donde está su punto de nuevo hombro hasta donde está el desahogo que usted va a empezar a trabajar por hombro. Listo. Para el delantero, recuerde que lo único que usted hace es que prolonga su hombro delantero y aumenta el largo de hombro que modificó hacia el posterior. Y viene y deja hasta donde está su punto de escote. Para que podamos ampliar de manera proporcional, lo que usted hace es que toma entonces su básico, viene y marca la nueva curva de la sisa, toma su básico, viene y marca la nueva curva de la sisa y ya por último damos entonces desahogo por línea de profundidad de sisa. Recuerde que eso depende de lo que usted esté trabajando. Y marcamos la sisa con la que vamos a trabajar la base posterior o ya la chaqueta posterior y nuestra chaqueta delantera. Recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala, por eso muevo tanto la regla, porque digamos que al tener un tamaño más pequeño pues estoy buscando que no se me vea tan amorfa la proporción con la que estamos trabajando. Listo, entonces en este punto ya tengo desahogo por sisa, desahogo por hombro, el desahogo por escote para poder venir y sacar ya el cuello. Tengo los largos, no he cerrado el largo porque necesito identificar dónde va a quedar mi punta en la parte del delantero. Si quiero cerrar por dónde va a quedar mi punta, entonces lo único que hago es que vengo
En este caso, mi cruce me está quedando en todo el punto de cintura. Lo único que hago es que vengo y aumento el cruce de botonadura. Insisto, el cruce de botonadura depende del diámetro del botón con el que usted esté trabajando. Vengo y marco y vengo y indico cuánto es que está entrando mi punta para que podamos generar en este punto ya la interpretación. Recuerde que yo no estoy dando medidas porque eso depende del ejercicio de proporciones que usted haya realizado. Vengo y marco hasta donde va a quedar en este caso el largo de mi chaqueta. Esta pinza, recuerde que usted la cierra en papel. ¿Por qué? Porque aquí usted no está viendo ningún tipo de pinza, así que no puede dejar esta pinza confeccionada. Cuando usted la cierra, automáticamente sube el costado y coincide con el posterior. Listo. ¿Qué otros elementos debo ir teniendo en cuenta? En este caso, voy a venir a marcar ya el escote. Para poder marcar el escote necesito las variaciones que vamos a ir haciendo en el punto de cuello para que sea un cuello alto. ¿De qué manera lo vamos a trabajar? Venimos y tomamos nuestro punto de escote, ángulo de 90 grados sobre línea de profundidad de sisa y escuadramos. Venimos y tomamos nuestro punto de escote, ángulo de 90 grados sobre línea de profundidad de sisa y escuadramos. ¿Cuánto le voy a subir? Depende entonces del ancho, perdón, del alto que esté viendo que va a tener, en este caso, mi cuello alto o mi escote. Vengo y marco, ya dependiendo, insisto, yo lo voy a dejar en este caso de 6 centímetros, pero eso depende del ejercicio de proporciones con el que usted esté trabajando. Y en este punto voy a venir entonces a marcar el escote con el que voy a trabajar. Aquí el escote se ve curvo porque recuerde que usted acá tiene volumen y el volumen lo que va a hacer es irle generando esa curvatura que usted está trabajando. Si usted quiere puede venir acá y marca en semicurva para que no le quede tan recto el escote con el que vamos a trabajar. ¿Hasta dónde lo marca? Hasta donde va a ir su punto de cuello alto o su nuevo punto de escote. No voy a hablar todavía del escote, voy a empezar a marcar en este caso los sistemas de ajuste para poder ir haciendo los traslados. Entonces ya tengo aquí el croquis del largo con digamos que las asimetrías o las puntas que vamos a ir trabajando versus delantero y posterior. Voy a empezar a hablar de los sistemas de ajuste. Es una prenda ajustada, quiere decir que debo tomar mi contorno de busto, que es la base, menos el contorno de cintura. ¿Cierto? Y desde ahí, ¿qué debo hacer? Igual, mi contorno de busto menos mi contorno de cadera para saber cuánto es que debo ampliar. Ya nosotros sabemos que la diferencia entre el contorno de busto y el contorno de cintura son 24 centímetros, es decir que si lo dividimos en dos partes, vamos a tener una diferencia de 12 centímetros. Básicamente esos 12 centímetros tengo que venir y distribuirlos en cada uno de mis puntos de pinza. Aquí por donde voy a trabajar pinza. Si bien aquí no se ve la pinza, es un traslado, tengo que venir a marcar mi pinza vertical, mi pinza horizontal. Ya aquí tenemos nuestra pinza horizontal, vamos a marcar la vertical. Es decir, que voy a hacer mi sistema de ajuste tal cual como si lo estuviéramos trabajando para una chaqueta que tiene un corte princesa o un corte francés. Entonces, lo único que hago es venir y decir cuánto voy a dar hacia el punto del delantero. Puedo venir y dar 5 centímetros. Por costado pueden ser 2 y 2, es decir 9, y por posterior pueden ser 3 centímetros para completar los 12 centímetros. O puede ser 4, 2 y 2 y 4, eso ya depende de lo que usted esté trabajando. En este caso, entonces, 2 y medio, vengo y marco hacia un lado y hacia el otro para poder tener los 5 centímetros con los que voy a trabajar. Recuerde que usted podría venir a marcar aquí uno más angosto, aquí otro más ancho para que le vaya dando forma, en este caso, al busto. Pero como vamos a eliminar la pinza, la vamos a dejar completamente recta. Vengo y marco vértice de pinza hacia la parte superior. Vengo y marco entonces por costado. ¿Cuánto voy a ajustar por costado? 2 centímetros. Vengo y marco mi punto de costado y vengo y marco por donde va a ir ajustando, por donde va a salir mi costado. Posterior, 2 centímetros, vengo y marco ajustando y por posterior voy a marcar entonces 1.5 por vértice de pinza posterior y 1.5 para poder tener los 3 centímetros que estamos dando de pinza. Hasta ahí no hemos hecho nada que ya no hayamos trabajado.
Voy a venir entonces a dar ahora sí el largo de la pinza con la que vamos a ir trabajando, con la que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir? Vengo acá, marco. En este caso lo estoy marcando hasta el largo. ¿Por qué? Porque voy a tener que cerrar toda esta pieza para que me pueda hacer el traslado del corte. Y vengo y marco hasta donde lo voy a trabajar o hasta donde lo voy a dejar. En este caso que estoy trabajando volumen, ya ahorita se lo recuperamos que estoy trabajando o eliminando estas pinzas, es decir que esto va a quedar cerrado en papel y que esto va a quedar cerrado en papel. Casi que lo que estoy diciendo es que esto que estoy eliminando se lo tengo que venir a recuperar por cadera de acuerdo a la altura de cadera. Entonces, vengo acá por posterior también voy a trabajar corte, que es lo que me está indicando, pero pues ahí sí ya le puedo aplicar largo de pinza de acuerdo a fórmula o como ya usted lo esté, digamos que trabajando de acuerdo a si es sobre medidas, industrial o como usted desee. Y voy a venirla a marcar hasta donde me dé. Marco entonces ahora altura de cadera para poder identificar hasta qué punto o en qué punto es que vamos a dar el ajuste o el aumento para que la persona o la cadera quepa en este punto. Y ya sabemos que la diferencia entre el contorno de busto y el contorno de cadera es de 4 centímetros, es decir que debo ampliar mi plano cada cuarta parte 1 centímetro. ¿Cómo puedo venir a ampliar en este caso el centímetro? Puedo venir aquí por costado, amplío el centímetro con el que estoy trabajando. Sin embargo, ¿qué debo tener en cuenta? Fíjese lo que le estoy quitando también en este punto a cadera. Le estoy quitando este espacio de acá y este espacio de acá, que es de la pinza. Quiere decir que podría venir a aumentarle un poco más por la cadera para que no vayamos a tener inconvenientes. Y desde ahí puedo venir y trabajar con curva de acuerdo a lo que ya esté marcando o lo que estemos trabajando. ¿Qué es importante? Que tenga claro o que tenga en cuenta que lo que usted sale hacia donde está la base del posterior, ¿sí? Perdón, hacia donde está la base del costado debe ser lo mismo que el aumento de la base del posterior. Entonces fíjese que lo que hicimos acá es este punto de acá, recuperamos casi que la mitad en este punto para que la otra parte quede hacia la parte del posterior. Vengo y tomo entonces la medida y eso tal cual es lo que va a venir a incrementar en este caso por mi costado del posterior. Y vengo y marco la curva con la que estemos trabajando. Si usted quiere suavizar para que no le queden esos ángulos, pues simplemente viene y marca acá en semicurva para que vaya suavizando y para que no le quede tan pronunciado o tan marcado. Entonces, repito, lo único que hicimos fue aumentar el centímetro que nos estaba indicando de aumento para que la cadera ingrese. Venir y decir que esto que le estamos eliminando al plano para que pueda cerrar la pinza se lo estamos aumentando en 2 tiempos. Una hacia la parte del delantero y otro que va a ir quedando hacia la parte del posterior. Hasta ahí no hemos hecho nada de lo que ya no hayamos trabajado, tenemos un plano que tiene nuestro sistema de ajuste. Vamos a venir entonces a hacer ahora nuestros traslados o nuestros cortes por donde vamos a trasladar las pinzas. En este caso, si me doy cuenta que hay una pinza horizontal, una pinza vertical, otra pinza horizontal y hay un corte, quiere decir que en medio de estas dos piezas debo venir y generar un corte. ¿Qué otro elemento estoy viendo? En cintura hay un corte. Fíjese acá, ya tengo el corte por cintura. Se ve curvo, claro, cuando usted cierra la pinza, automáticamente le va a empezar a quedar curvo. Quiere decir que en este caso, lo único que venimos a hacer es venir y marcar desde donde está mi cintura, haciendo intersección por donde está el vértice de pinza. Fíjese, puedo ir cerrando, puedo ir abriendo para que me quede más hacia arriba, más hacia abajo. Lo importante es que pase por este punto. Y vengo y marco hasta donde está mi punto de escote. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso voy a tener un escote muy pronunciado. Fíjese todo este espacio de acá. Y como no va a tener un cuello que devuelva, como lo hacemos en una solapa, necesito hacer una especie de pinza de ajuste en este punto para no tener inconvenientes. Puede ser una pinza de 0,5, de 0,7. Entre más usted ajuste, más forma le va a ir dando, digámoslo, al busto. Y viene a morir en donde está el punto del busto. Entonces, fíjese que básicamente lo que siempre hemos dicho es, usted tiene aquí el radio del busto. Como es una circunferencia, usted debe ir dando pinzas. Tengo pinza
por costado, tengo pinza por vértice y aquí estoy generando una pinza que no va a salir cerrada en papel, sino que es por donde va a ir el corte, que me va a ir ajustando y dando mayor volumen. Entonces tengo el corte número 1, fíjese acá, tengo el corte por cintura, fíjese acá. Y lo que estoy diciendo es que todas estas piezas se deben ir cerrando en papel. Ahorita que hagamos el despiece va a quedar un poco más claro. Listo, ¿qué debo tener en cuenta? Es un ojal tipo ribete, o sea, sobre el corte debo marcar de dónde a dónde se debe estar confeccionando para que quede el ojal con el que voy a trabajar. Es decir, que aquí iría piquete y aquí iría piquete. Y básicamente lo que decimos es que cosemos hasta este punto, rematamos, terminamos de confeccionar, rematamos para que nos quede el ojal con el que vamos a trabajar. En este caso no hemos hecho nada del otro mundo, lo único que hicimos fue las pinzas, hacer los cortes por donde vamos a trabajar y ya ahorita en el despiece es que vamos a empezar a ver cómo, de qué manera eliminamos esas pinzas para que nos salgan las piezas completas. Fíjese acá, tengo una pieza, tengo 2 piezas y tengo 3 piezas. Fíjese acá lo que estamos haciendo. Toda esta, o sea, toda esta pieza de acá, todavía viene marcado el cuello, pero toda esta pieza de acá corresponde a la pieza número 1. Toda esta pieza de acá, cerrando la pinza, corresponde a la pieza número 2. Y toda esta pieza de acá, cerrando la pinza, corresponde a la pieza número 3. Hasta ahí no hay pierde, lo único que hemos hecho es cortes por lo que os vamos a ir trasladando las pinzas al momento de hacer el despiece. Listo. Hacia la parte del posterior tengo entonces las pinzas con las que voy a ir trabajando y esas pinzas les voy a ir dando forma de acuerdo al corte. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, lo que estoy subiendo hacia la parte de cuello-hombro, lo voy a venir, lo voy a prolongar por centro atrás y va a ser la misma medida con la que voy a trabajar. Es decir, fíjese acá lo que estoy subiendo, fíjese acá lo que estoy subiendo. Aquí se ve recto, pero aquí sobre el plano vamos a venir a trabajarlo en semicurva. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos trabajando con recuperaciones de talle. En este punto, entonces, vamos a venir a marcar las formas o la forma que va a tener en este caso el cuello. Fíjese que acá tenemos un ángulo y cuando nosotros venimos a hacer el análisis sobre la prenda es una curva, es una curva, es una curva, es una curva. Quiere decir que en este caso voy a tomar mi curvígrafo y voy a venir a convertir esa recta en una curva. ¿De qué manera? Que coincida el escote o lo que estoy aumentando de cuello con el hombro. No hay una medida de referencia. Usted podría decir que toma la mitad del hombro y desde ahí lo marca. Lo que debe tener en cuenta es, vuelve y juega. Lo que usted está dando de forma en el delantero, lo ideal es que sea la misma forma que esté dando en el posterior para que no vaya a haber inconvenientes al momento de ensamblarlo. Entonces, marcamos la regla y lo único que hacemos es que venimos y colocamos punto de encuentro hasta donde está el punto del hombro y suavizamos. Eso es lo que nos está diciendo, lo que nos está dando la certeza de que el delantero y el posterior nos van a quedar con la misma forma para que cuando se confeccione no vaya a haber inconvenientes. Entonces ya marcamos la curva. En el delantero ya viene a quedar de esta manera, fíjese acá. Ahí nos está dando el excedente de material para que vaya dando la forma, en este caso del cuello. ¿Qué debo tener aquí hacia la parte del posterior? Para que el cuello levante, cuando nosotros trabajábamos los cuellos por medida de contorno, decíamos que la curva o lo que nosotros hacíamos era venir y marcar ángulo de 90 grados, punto de hombro, punto posterior, hacíamos una pinza hacia la parte del delantero para que el cuello levantara. En este caso necesito esta pinza de acá pasarla hacia la parte del posterior, pero como no voy a tener corte, la pinza la estamos trabajando es en este punto de acá. Es decir, si usted no tiene pinza, no vamos a generar, digamos que, buena horma al momento de trabajarlo. Entonces, básicamente, lo que hacemos es que venimos y tomamos el recorrido del escote, teniendo en cuenta la amplitud que estamos dando, fíjese acá, la amplitud que estamos dando, y ubico la mitad de ese recorrido. Es decir, que vengo acá y ubico la mitad de lo que estoy trabajando. Pilas.
La mitad no es de este escote ni de este escote, sino es desde donde está la curva que trabajamos. Imagínense acá una línea y desde ahí marca la mitad. ¿Qué quiere decir? Puede venir y puede marcar en este punto también la mitad para que le vaya quedando con la misma proporción, ¿sí? Y desde ahí ya va a tener su punto donde va a salir la pinza. En este caso es como si viniéramos a prolongar el vértice de pinza y si este punto de acá se viniera a encontrar con este punto de acá. Venimos entonces, prolongamos y lo único que hacemos es que este punto de acá venga y se encuentre con este de acá. Y ahí estaríamos generando el corte que aquí nos está mostrando, que aquí nos está indicando. ¿Listo? ¿Qué otros elementos? ¿Puedo venir a generar esto un corte mucho más inclinado? Claro. ¿Puedo venir a generar esto un corte mucho más inclinado? Claro, no hay ningún problema. Eso depende de las formas con las que usted esté trabajando, que usted vaya viendo en su plan. ¿Cuánto voy a dar de pinza? Por lo general de pinza se da medio centímetro. Es muy pequeña la pinza que se da. Entonces usted puede venir acá, marca su pinza y desde ahí va a ir dando la forma. Básicamente lo que hacemos es que venimos y suavizamos la curva por donde vamos a trabajar para que ya coincida con la parte inferior y poderle ir dando la forma que nos está entregando en este caso la prenda. Espere para que no se vea tan borroso. Lo único que hicimos fue ir dándole en este caso primer lado de pinza, segundo lado de pinza y vinimos y suavizamos acá con nuestro corte y aquí lo único que hacemos es trasladar la punta de la pinza con la que estamos trabajando para que vaya dando esa forma que estamos dando o que estamos viendo en este punto o en este plano. Es decir que esta pinza de medio centímetro es lo que va a hacer que el cuello mantenga o se levante. En este caso que estoy trabajando pinza o que estoy trabajando corte por centro atrás y quiero manejar mejor horma, podría venir a decir que voy a trabajar otra pinza de medio centímetro aquí por el punto de centro atrás. Quiere decir que como esto se duplica voy a dar 0,25, 0,25 para tener el medio centímetro. Vengo y marco y lo que voy a ir generando es una especie de ajuste para que el cuello vaya levantando de esta manera. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? Este punto lo debo venir a encontrar directamente con el ancho de espalda, ¿cierto? Así que puedo venir, suavizarlo para que no vayamos a tener inconvenientes. Si usted quiere, recuerde que puede ajustar también por cintura centro atrás. Viene y marca. Esto es para que le dé una horma, mejor dicho, ya espectacular. Y puede salirle un poco más hacia la parte de cadera. Usted me podrá decir, bueno, pero pues ya de dónde más le vamos a ajustar y de dónde más le vamos a aumentar. Esto es más por horma. En especial para las latinas, este tipo de siluetas o este tipo de pinzas por centro atrás ayuda a dar mejor resultado al momento de trabajar. Entonces, ya en este punto puedo decir que tengo mi posterior con los cortes que vamos a trabajar. Esto es un corte, ¿cierto? Tengo entonces la pieza número 1, fíjese acá, la pieza número 2. ¿Por dónde va a salir la pieza número 1? Teniendo en cuenta la pinza que estamos trabajando, o las pinzas que estamos trabajando, esta vendría siendo la pieza número 1, y todo este espacio de acá vendría siendo la pieza número 2. Hasta ahí no hemos hecho nada del otro mundo, todo ha sido el mismo trazo que nosotros trabajamos. Muchas veces nos dejamos asustar o confundir por este tipo de cortes, pero siempre tenga en cuenta que esto lo único que hace es trasladar o cerrar las pinzas con las que estamos trabajando. Vamos a empezar a hacer el despiece, no voy a hablar todavía de manga, vamos a hacer el despiece primero, por lo menos de la parte del delantero para ver cómo nos van a ir quedando las piezas. Listo, entonces vamos a hacer aquí el despiece. Voy a hacer el despiece de la primera pieza. Lo voy a hacer cortando y pegando para que usted quede, digamos que le quede más claro, que no vaya a quedar con ningún vacío. Entonces venimos acá hacia la parte del delantero. Voy a calcar con línea punteada y ya ahorita digamos que hacemos o resaltamos cada uno de los puntos con los que estamos trabajando. Fíjese acá que estoy trabajando por la primera pinza, o sea, es decir, por esta primera parte. Este espacio de acá lo vamos a perder. Vengo y marco la pinza con la que estamos trabajando para poderla cerrar ahorita en papel.
y vengo y doy la forma o el corte con el que estemos trabajando. Voy marcando. Aquí no tengo hilos de tela, no he hecho señalización. Recuerde que ya en este punto usted debe estar en la capacidad de hacer señalización, hilos de tela, piquetes y demás. Esto, insisto, es simplemente para poder hacer la explicación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo y tomo acá la pinza, que me está diciendo que la debo cerrar en papel, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta? Vuelvo y juega, este espacio de acá se está perdiendo. Lo que estamos diciendo es que desde esta pieza, es más o menos como cuando trabajamos almilla, desde esta pieza hacia arriba sale la pieza número 1 y desde este corte hacia abajo sale la pieza número 2. ¿Listo? Voy a reteñir entonces, por si de pronto no se alcanza a ver lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando. Y desde ahí voy a venir a dar entonces margen de costura de una vez para que nos quede el despiece ya armado. Entonces vengo y doy margen de costura. Recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala, por eso el margen de costura se me va a ver tan pequeño. Pero pues en realidad lo estoy marcando de 1 centímetro. Marco por acá margen de costura de 1 centímetro, marco margen de costura de 1 centímetro. Se van a dar cuenta que ahorita que la cerremos se nos va a modificar. Marco entonces de una vez margen de costura de 1 centímetro, margen de costura de 1 centímetro. Recuerden que cuando tenemos este tipo de puntas en confección no lo podemos dejar de esa manera, sino que tenemos que venir a hacer recuperación. ¿Cómo se hace la recuperación? Entonces, fíjense acá esta punta que nos está quedando. Lo que hacemos es, venimos y tomamos por donde va el corte, venimos y tomamos por donde va el corte original y marcamos en esa intersección para poder decir que en ese punto es donde va a quedar. Fíjense acá está otra punta, esta no es tan notoria, pero si quisiera hacer la recuperación, igual. Vengo y marco y donde se hace intersección, es decir que todo este punto se va a perder o no va a quedar. Entonces, vengo y doy la forma o el despiece. Ya aquí usted debería tener hilos de tela y demás. Insisto, yo no lo estoy marcando, pero usted sí lo debe marcar. Fíjese que si hago por recuperación, corto entonces por donde va a ir mi escote, hago la recuperación de mi margen de costura y continúo entonces por donde va a quedar la base del escote. Voy trabajando la sisa. No le voy a dar todavía por costado porque recuerden que al cerrar la pinza se me va a hacer una pequeña recuperación. Y puedo dejar un espacio de referencia. Entonces fíjese acá que lo único que debo venir a hacer es tomar mi pinza y cerrarla en papel según las indicaciones que me está entregando, en este caso, mi plano. Vengo y cierro, fijo y ya me va a quedar aquí el molde correspondiente de lo que estoy trabajando. Entonces fíjese acá, ya lo único que hago es que vengo y doy margen de costura con la recuperación que me está indicando la pinza. Y lo único que hice fue cerrar o trasladar la pinza que estamos trabajando. Entonces fíjese acá, primera pieza, fíjese acá, primera pieza que estamos trabajando. Les recuerdo, hilos de tela, señalización, usted ya los debe estar marcando. Yo no lo estoy haciendo para agilizar el proceso, pero a usted sí le deben ir quedando. Vamos entonces ahora con la otra pieza. Entonces, venimos aquí, calcamos, recuerde, por la parte interna,
de donde está el corte, vengo y marco por donde va a quedar en este caso el punto de cintura, vengo y marco por donde va a quedar el cruce, marco los piquetes en este caso de mi ojal y vengo y marco por donde va a quedar en este caso la pinza, indicando que esta pinza la debo cerrar en papel. Entonces vuelvo y juega, voy a venir y voy a reteñir las líneas para que usted las alcance a ver sin problema. Corte en cintura, listo. Tengo y doy el margen de costura con el que vaya a trabajar para que sea mucho más fácil el ensamble. Y recuerde que todo lo que genere puntas puede venir a hacerle la recuperación de margen de costura, como en este caso, que me está haciendo punta por cintura, quiere decir que básicamente iría hasta este punto, y que me está haciendo punta por el corte o por el escote. Vuelvo y juega, prolongo, y lo que digo es que en este punto de intersección es donde va a salir el margen de costura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo y corto mi despiece. Y desde ahí lo que me está diciendo es que debo cerrar la pinza, así que vengo y doblo. Y vengo y cierro lo que me está indicando. Puedo venir y unir de una vez el molde para que me quede completamente cerrado sin ningún tipo de inconveniente. Insisto, usted ya debe tener hilo de tela y demás. Entonces fíjese acá, tengo mi diseño. Lo que me está diciendo es pieza 1, ya con el traslado, pieza 2, ya con el traslado que estamos trabajando. Listo, ya ahorita que la ensamblemos se van a dar cuenta de la horma que maneja. Vamos con la pieza número 3. Entonces, vuelvo y juega, yo la calco punteada. Y ya la retenemos. Listo, en este punto que voy a marcar dobladillo, entonces ya nosotros sabemos de qué manera lo podemos ir trabajando. Vengo y marco entonces el ancho del dobladillo, se lo voy a dejar de 4 centímetros, marco los 4 centímetros y recuerden que en este caso el dobladillo tendría que pasar por verificación teniendo en cuenta que es una punta, es decir que marco o corto el dobladillo, vengo y doblo la pieza por donde la voy a trabajar, es decir, por donde me va a quedar originalmente, y desde ahí vengo entonces y voy dando el margen de costura con el que voy a trabajar. Genero acá igual hacia la parte del delantero, doblo, corto y voy dando ya el margen de costura con el que voy a trabajar. Fíjese acá las puntas que me voy generando, esa es la validación con la que debo ir trabajando. ¿Y qué debo hacer entonces en este punto? Vengo acá y cierro la pinza que me está indicando o que me está entregando.
Listo. Y vengo y cierro el molde de una vez para que no me vaya a quedar con excedentes o que no me vaya a confundir. Insisto, esto yo lo hubiese podido cerrar al momento de hacer el despiece, pero, o al momento de calcarlo, pero en este caso lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes vean de qué manera es que va a ir quedando. Las piezas siempre deben quedar planas, entonces fíjese que en este caso estamos verificando que nos está quedando todo completamente plano. Fíjese acá los puntos y las referencias con las que estamos trabajando. Listo, entonces vengo y marco piquetes. En este caso, mi piquete de ojal, o donde va a quedar el ojal, mi piquete de dobladillo, para saber hasta qué punto lo voy a trabajar. Si consideran pertinentes otro tipo de piquetes, pues los marcan también. En este caso, estos son los mínimos con los que yo voy a ir trabajando. Listo, y vamos a hacer entonces el ensamble, en este caso de nuestra chaqueta, de nuestras piezas. Entonces, voy a ir uniendo cada uno de los puntos con los que estamos trabajando. Recuerde que en este caso vamos a empezar a tener, digamos que, inclinaciones o ya curvaturas. Fíjese acá, pero más bien hacemos este ejercicio. Retiremos el sobrante. Retiremos el sobrante de margen de costura para que quede tal cual la costura que estamos trabajando. Y lo vamos colocando sobre la pieza. Entonces coincide acá mi pinza. Y voy haciendo o dejando que coincida, en este caso, ya mis puntos de cintura. Fíjense que ahí ya me empieza a dar volumen. Es completamente natural porque es lo que estamos trabajando o lo que estamos indicando. Entonces aquí ya se me empieza a ver horma directamente a la prenda. O tridimensional, que esto es lo que hablamos al momento de dar pinzas. Entre más pinzas usted trabaje, pues mejor ajuste, mejor volumen, mejor horma va a ir teniendo. Entonces fíjese acá, ya empiezo a dar horma hacia donde va a ir quedando el busto. Listo. Y voy a unir entonces la siguiente pieza. Fíjese cómo me van coincidiendo todas las costuras, o sea, no me puede sobrar absolutamente nada. Voy haciendo aquí que coincida. Obviamente esto va a empezar, es normal en confección que uno vaya manejando, digamos que embebidos, ya eso lo iremos viendo más adelante, desde la parte del proceso de confección, pero siempre que uno tiene curvas, pues va a tener, digamos que embeber, para que coincida o para que le aplique el trabajo con el que estamos validando. Es decir, el volumen. Listo, entonces fíjese acá, solamente con ese ejercicio de pinzas, cómo está empezando a armar en este caso ya la chaqueta, cómo me está empezando a dar volumen en el busto. Fíjese que es tal cual la forma de mi cuerpo. Y recuerde la pinza que le dimos acá para que nos fuera dando el volumen o la circunferencia del busto. Entonces fíjese que ya nos empieza a hacer el volumen tal cual o la circunferencia del busto con la que vamos a ir trabajando. Esto básicamente fue lo mismo que hemos venido trabajando en todas las sesiones. La única diferencia es los traslados que hicimos para que las piezas salieran completas. Entonces, por ejemplo, si todavía no las identifica, la pieza número 3, fíjese acá, es toda esta. La pieza número 2 es toda esta.
que es solamente cerrándola en papel. O sea, imagínense la horma que le va a ir quedando a usted ya en la tela. Y la pieza número 1 es toda esta. Listo. Básicamente, entonces ya tenemos nuestro, digamos que despiece y desarrollo de la parte del delantero. Insisto, hacemos esto hasta acá para que usted identifique la horma que estamos trabajando o la horma que nos está quedando, ¿vale? Hacia la parte del posterior es simplemente hacer el despiece de cada una de las piezas, es decir, pieza número 1, pieza número 2 para irle dando la forma y ya al momento en que usted vaya confeccionando las piezas se va a ir dando digamos que la horma o el levante que va a ir teniendo, en este caso su cuello alto. Vamos entonces ahora con la manga. Entonces, ya teniendo claro cómo funciona, vamos a trabajar o vamos a empezar a trazar la manga. Entonces vamos a tomar las medidas o el recorrido de nuestra sisa delantera, nuestra sisa posterior y vamos a venir a hacer el plano de la manga. Es una manga tipo sastre, así que vamos a trabajar una cabeza de manga o una altura de cabeza de manga sastre. Es decir, tomamos nuestro recorrido, lo dividimos en 3 partes para poder tener la altura. Venimos y marcamos largo anatómico de manga. Venimos y damos entonces altura de cabeza de manga, insisto, recorrido de sisa delantera, recorrido de sisa posterior, dividido en 3 partes para poder tener la altura. Damos el recorrido de nuestra sisa delantera, si es necesario, identificamos cuál va a ser nuestro delantero y cuál va a ser nuestro posterior. Solo si es necesario, eso depende ya pues de la práctica que usted vaya adquiriendo. Entonces venimos y marcamos recorrido del delantero, recorrido del posterior. Y marcamos la curva de cabeza de manga, es decir, tomamos el recorrido, lo dividimos en 2 partes iguales, de esa mitad bajamos 1 centímetro, desde ahí decimos cuánto va a subir nuestra manga, 2 centímetros en este caso, cuánto va a bajar, eso ya depende, recuerde que usted siempre valida con su curvígrafo de acuerdo a lo que esté trabajando. Entonces en este caso vengo y coloco eje central, punto intermedio o punto de encuentro y voy dando intersección con el punto que voy a trabajar. Marco mi parte del delantero, invierto curva, marco entonces mi parte inferior y voy a marcar ahora la parte del posterior. Tomo igual recorrido, lo divido en 3 partes iguales, básicamente la tercera parte que esté tomando va a ser mi punto de intersección. Subo lo mismo que subí al delantero si quieren, o un poquito menos, nunca puede ser más, eso sí ténganlo en cuenta, y desde ahí marco entonces ya la curva con la que vaya a trabajar. Listo, entonces ya en este punto puedo marcar acá mi punto de hombro. Voy a venir y voy a marcar la mitad del recorrido del puño para delantero y la mitad del recorrido del puño para el posterior. Vengo y marco dónde va a quedar mi recorrido, dónde va a quedar mi recorrido. Identifico la línea de codo. Recuerde, hay muchas formas de sacar una línea de codo. Nosotros aquí trabajamos la mitad y de la mitad 5 centímetros hacia abajo para poder identificar. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, la manga va a tener pinza por codo, ¿sí?, hacia la parte del posterior. No la vamos a trabajar como hemos venido trabajando todas las mangas sastres. Ese es otro tipo de forma de darle pinza. ¿Qué debo tener en cuenta? Voy a venir y voy a identificar dónde quiero el corte. Entonces, en este caso, por línea de codo, ubico la mitad y voy a decir que en esa mitad es donde va a quedar el corte de la pinza que voy a trabajar. Como muere en codo, la dejo hasta codo. ¿Qué debo tener en cuenta? Me voy a inventar una pinza, es decir, voy a venir acá, recuerdan la pinza que trabajábamos por codo, igual es lo mismo, ya ustedes revisan qué tanta medida le dan, entre mayor medida, pues mayor inclinación. Lo que estén bajando acá, se lo deben venir a bajar también o a recuperar al largo con el que estén trabajando, es decir,
vienen acá y modifican hasta el punto que va a quedar, ¿cierto? Es decir, esta medida de acá se la estoy aumentando a este punto de acá. Desde ahí usted puede venir y trabajar en semicurva su línea o su nuevo punto y ya viene entonces ya esa intersección por donde va a ir la pinza que vamos a ir trabajando. En este caso, lo que usted aumentó, lo que usted bajó, se lo puede venir también a dar para que le vaya dando una forma, digamos que mucho más anatómica al plano con el que estamos trabajando. Y viene, cierra, y viene, y cierra. Casi que lo que estamos diciendo es, esta pinza que me acabo de inventar, me la estoy inventando, fíjense que yo no dije medidas, no dije nada, estoy sacando es tal cual, como en la misma teoría que hacemos la sastre, es cuando cortamos, abrimos la pinza, hace este mismo punto, pero lo estoy dejando a morir en el punto de codo, por donde va a sacar el corte que me está indicando en este caso el diseño. Es decir, me lo estoy inventando, estoy sacando medidas, pero es porque el diseño me lo está entregando. ¿Listo? Y básicamente lo que estoy diciendo es que voy a venir a darle la forma a la manga con la que voy a ir trabajando. En este caso, estoy aumentando, puedo venir también, esto que estoy aumentando, retirárselo aquí hacia la parte del delantero, como si estuviéramos haciendo una especie de traslado, para que la manga ajuste en ese punto. ¿Listo? Entonces, fíjense que es como si este pedacito de acá se lo hubiésemos pasado a esta parte de acá. ¿Qué quiere decir? Que si voy a hacer el despiece de la manga, lo que debo hacer entonces es venir y calcar la manga tal cual, como la estamos trabajando. Entonces fíjese acá, vengo y marco. Lo estoy marcando en línea punteada, pero pues ahorita ya lo marcamos en línea sólida, simplemente para que usted identifique qué es lo que estamos haciendo. Vengo y marco mi piquete de hombro para que no vayamos a tener inconvenientes. Y recuerde que usted acá ya debe tener hilos de tela y demás. Yo no los marco porque usted ya debe estar en la capacidad de hacerlo. Entonces estoy retiñendo las curvas o las líneas por las que trabajamos para que no tengamos inconveniente. Insisto, esto es otra forma de sacar lo mismo que ya hemos venido trabajando. Hay muchas interpretaciones para llegar a un mismo punto. Lo importante es que usted siempre los trabaje con la mejor lógica que encuentre para que no le vaya a fallar la interpretación que está haciendo. Ya en este caso tengo acá, marco bueno, entonces doy margen de costura, todo el rollo. En este caso no lo voy a hacer, es simplemente para hacer el ejercicio o la explicación de lo que estamos trabajando. Entonces vuelvo y juega. Ya imaginándome que tengo margen de costura, vengo y lo marco. En este espacio, como voy a tener que recuperar la medida de la pinza, voy a dejar un espacio de más para que no vayamos a tener inconvenientes. Vengo y marco. Recuerden que aquí está el símbolo de cortar o de abrir, así que vengo y corto por donde va a quedar, hasta donde está la intersección de mi pinza, y si quieren vengo de una vez y uno
la pieza por donde nos va a empezar a salir o por donde nos va a empezar a quedar. Listo. Y desde ahí ya vengo entonces fíjese aquí que lo que hicimos fue un traslado para que cuando usted cierre en este punto la pinza le quede con la horma de una manga sastre sin necesidad de estar sacando cimera y bajera y llegando desde diferentes puntos al mismo resultado. Vuelve y juega. Puede venir acá y darle margen de costura para que no le quede la pinza ahí completa. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a ir cerrando para que valide la horma con la que va a ir quedando. Listo, entonces fíjese ahí, simplemente ahí cómo está quedando ya la horma, en este caso del posterior. Fíjese acá, que cuando usted ya venga y la una, fíjese ahí, no va a tener ningún inconveniente porque ya le está quedando con el ángulo, por decirlo así, que trabaja la manga. Simplemente con esa pinza que le trabajamos o simplemente con esa pinza que le dimos. Fíjese acá, cómo va a ir quedando. Ya las inclinaciones, insisto, de la manga. Y ahí lo único que hicimos fue una pinza para darle la forma del codo con el que estamos trabajando. Ese sería entonces ya el trazo de nuestra chaqueta. Recuerde, no estoy marcando falsos, no estoy marcando hilos de tela, no estoy marcando nada. Usted ya en este punto debe estar en la capacidad de hacerlo. Es decir, que en su evidencia usted ya debe marcar su borra flojo y todo lo demás que hace parte de una manga sastre. Debe marcar acá su falso y todo lo demás que hace parte ya de su chaqueta, incluyendo la cogotera, que me lo está indicando o me lo está mostrando en este caso el dibujo plano.